En este vídeo voy a hablar de la desestructuración de objetos con JavaScript. Igual que en la desestructuración de arrays, podríamos coger parte de un array en una expresión en el lado derecho y asignarlo a una o más variables en el lado izquierdo, podemos hacer lo mismo con objetos. Entonces, si yo tengo un objeto, voy a coger este objeto de aquí, en que trabajaré con el literal, puedo coger parte de él y asignarla a una variable. En la desestructuración de objetos trabajamos con las llaves. Yo podría coger, por ejemplo, el nombre. Vamos a coger dos propiedades, apellido 1, y esto que sea igual al literal de objeto. Voy a poner aquí el literal, pero podría ser cualquier tipo de expresión que devolviese un objeto. Esto lo que va a hacer es asignar a esas variables, va a buscar en el lado derecho una propiedad con el mismo nombre que lo que hemos puesto aquí. Entonces recorrerá este objeto, buscará la propiedad nombre y el valor de esa propiedad se lo asignará a esa variable. Y lo mismo hará con apellido 1, buscará apellido 1 y el valor lo pondrá aquí. Fijaos que la forma correcta sería declarar, si es la primera vez que utilizamos las variables, tenemos que declararla. Podemos poner aquí un let, un const o lo que vayamos a hacer. Yo como voy a estar asignándolo continuamente, pues voy a emitir el let, pero recordad que es importante en el código declarar las variables. Entonces, yo tengo esto, ¿ven? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues en nombre tenemos Alberto y en apellido 1 tenemos el primer apellido. El orden no es relevante. Quiero decir, aquí en este caso no es como en un array en el que tomamos los elementos por orden. Aquí estamos tomándolos por el nombre de la propiedad. Con lo cual, si yo en vez de nombre apellido 1 pongo apellido 1 nombre, esta expresión y la de arriba son equivalentes. En ambos casos, apellido 1 va a tomar el valor de la propiedad 1 y nombre va a tomar el valor de la propiedad nombre. Más cosas que podemos hacer con la desestructuración. Cuando cuando desestructuramos un objeto, lo que ponemos aquí es el nombre de la propiedad en el lado derecho, pero podemos crear una variable, va a asignar a la variable, a una variable de nombre apellido 1. Pero igual nos interesa asignar esta propiedad a una variable de nombre diferente. Es decir, podemos renombrar y decir que esto de aquí, apellido 1, esta propiedad, no quiero asignarle una variable que se llame apellido 1, sino a una diferente. Esto se hace poniendo el dos puntos, puedo decir apellido, asígnamelo a una variable que se va a llamar A1. Y nombre, pues lo podríamos dejar como está o ponerle o renombrarla también. Si hago esto, yo tengo en A1, en esta variable tendré ese nombre. Más cosas que podemos hacer. Podemos utilizar valores por defecto. Si yo ahora quiero coger el nombre, vamos a poner el nombre y el cargo. Si yo ahora en el lado derecho la propiedad cargo no existe, como es el caso, en cargo va a estar undefined, pero puedo asignarle un valor por defecto. Esto se hace con igual, vector general, y en este caso, si la propiedad no existe, pues lo haría con el valor por defecto. Podemos combinar el valor por defecto con el renombrado. Yo puedo hacer así y C sería director general. Bien, además de esto, podemos utilizar el resto, igual que utilizamos en el array, lo podemos hacer también con objetos. Si yo ahora voy a coger nombre, pongo aquí el objeto, lo pongo el literal completo para que se vea más claro, yo podría utilizar los tres puntos y todas las propiedades que no se hayan asignado de forma explícita aquí se van a meter en un objeto, en este caso, que se va a llamar resto. Lo llamo resto, pero podría llamarse de cualquier otra forma. Entonces, va a coger nombre, lo asignará aquí, ve que tenemos tres puntos, con lo cual el resto de propiedades, apellido 1 y apellido 2, que quedan sin asignar, las creará un nuevo objeto con esas propiedades y lo pondrá en resto. Entonces, yo tengo esto aquí, nombre Alberto y resto, un objeto con dos propiedades. Igual que teníamos cuando trabajamos con array, me creaba un array con el resto de elementos, aquí crea un objeto con el resto de propiedades. Más cosas que podemos hacer. Bueno, resto, una cosa muy útil para resto es para hacer copias de objetos. Por ejemplo,
Si yo tengo el objeto O, creo que ya lo tenía asignado, y quiero hacer una copia de ese objeto, lo que puedo hacer es decir que O2 desestructuro O y me creo un objeto con esas propiedades. En este caso O2 sería una copia. Esta copia no es una copia en profundidad, simplemente va a hacer una copia a primer nivel. Si tenemos objetos anidados y arrays anidados, no va a hacer una copia en profundidad, un clonado en profundidad de ese objeto. Simplemente va a crear un objeto nuevo con contenido de las propiedades a primer nivel. Bien, y otra cosa que podemos hacer es trabajar con propiedades anidadas. Por ejemplo, si yo tengo aquí un objeto un poquito más complejo, yo puedo tener nombre, Berto, y puedo tener apellidos. Y en este caso, esta propiedad va a ser a su vez un objeto. Primero y segundo vamos a poner. Carlos. Y segundo. Bien, tenemos este objeto de aquí. Voy a copiarme el literal porque creo que será más sencillo, será más visible si lo pongo luego en las expresiones. Entonces, este objeto de aquí, que es un objeto compuesto, yo lo que puedo hacer es decir, bien, yo lo que quiero es, de apellidos, quiero coger el primer apellido. Y esto que sea igual a esto de la derecha, literal completo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar la propiedad de apellidos y aquí ponemos una nueva desestructuración, tenemos apellidos y dentro del objeto donde está apellidos va a coger la propiedad primero y ese valor es el que va a poner aquí. Si yo tengo esto de aquí, yo pongo primero, tenemos el primer apellido aquí. Podemos combinar tanto desestructuración de objetos como desestructuración de arrays. Si dentro de una propiedad de un objeto tuviésemos un array, también podríamos combinarla. Entonces, bueno, así es como funciona la desestructuración en JavaScript. Es bastante útil, la veréis muchísimo. Recordad definir con const, cuando desestructuramos un objeto y es la primera vez que creamos una variable, poner const, let o lo que sea. Y bueno, os puede ahorrar muchísimo trabajo a la hora de trabajar con objetos en JavaScript.